Muy buenas tardes a todos. Estamos en la transmisión de nuestro séptimo Facebook Live con Antonio García. Esperamos, como siempre, un momentico para asegurar que todo el audio y todo esté bien y continuamos. ¿Listo? ¿Sí se escucha todo bien? Porfa. Ok. Nada, entonces, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alvarado, soy la presidenta de la Fundación Radaver, una fundación dedicada a ayudar a las personas más vulnerables con énfasis, pero no exclusivamente en la población migrante y refugiada. Estamos en Colombia, Tocancipá, Cundinamarca, y bueno, el día de hoy, como ustedes saben, el tema que vamos a tratar es todo lo que es la Proyecto Arraigo con todo lo que es la repoblación en los pueblos de España. Antes de comenzar, quiero, no sé si Danita nos ayuda con esto que nos ha dado la Regional Andina de Migración Colombia, que son los números que tenemos, donde ustedes se pueden conectar, sobre todo los que hicieron el proceso del estatuto en Colombia, en la zona de la Regional Andina, y se pueden conectar, se pueden contactar por el 320-521-0175 si tienen cualquier duda sobre el tema de cómo está su estatuto o algún tema migratorio. Eso aplica solo para los que están en la regional andina, todo lo que es Cundinamarca, Boyacá, son 5 departamentos, pero bueno. El Huila, Tolima y Boyacá, exactamente. Entonces, de todas maneras, al final vamos a volver a poner en los números para que ustedes se puedan conectar. Igualmente, lo van a encontrar en nuestra página de Facebook de la Fundación Radaver, no solamente el número de teléfono, sino un QR para todas aquellas personas que comenzaron todo el proceso del estatuto en la zona de la regional andina. Ustedes pueden escanear con ese QR y van a poder saber dónde está su PPT. Si ya saben que está listo, pero no tienen idea de dónde está, ustedes por medio de ese QR lo pueden saber. Por otra parte, sí, creo que estamos en eso. Bueno, sin más preámbulos, mientras tanto ya creo que a nivel de todos los grupos el link se logró pasar y bueno, le damos las gracias como siempre lo hacemos, porque saben que nos ayuda en toda la parte de producción STC Medios, igualmente el equipo de Radaver, tanto María Alejandra Romero como Carlos Enrique González, están detrás de todo esto, ayudando a que todo salga bien. Cero a la Derecha es un programa que es un espacio para poder crear este feedback entre todos ustedes y nuestros invitados, los expertos que normalmente estamos trayendo. Todos los lunes hacemos un tema diferente. Nosotros como organización tenemos como unas preguntas frecuentes que siempre nos hacen, que son como el abrebocas de todo lo que es el tema, donde lo conversamos con nuestro invitado, en este caso Antonio, y después que terminemos el lote de las preguntas más frecuentes, si ustedes tienen alguna duda puntual que vean que no se resolvió entre las preguntas frecuentes, los invitamos a escribir en los comentarios de la transmisión, donde después que terminemos las preguntas frecuentes vamos a ir viendo todas esas otras preguntas que ustedes tienen y Dios quiera nos quede tiempo de responder todas. Antonio súper amablemente nos va a ir respondiendo todas esas inquietudes que tenemos. Nada, no sé, Antonio, bueno, eres bienvenidísimo. Antonio es un amigo de hace rato y que bueno, que sabiendo de todo este trabajo que él hace con Proyecto Arraigo, nos pareció súper idóneo invitarlo a este espacio. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, Alba, y encantado de estar contigo, con todos los que nos están siguiendo, y también felicitarte también y felicitaros por toda la labor que hacéis desde la Fundación.
Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, para no tardar más, vamos a comenzar. Y bueno, yo creo que la primera pregunta que todos nos hacemos es ¿qué es el proyecto Arraigo? Entonces, si puedes nos cuentas un poquitico de qué se trata el proyecto Arraigo. Bueno, Proyecto Arraigo, que suena como proyecto, es una empresa familiar que nació en el año 2017 por una familia que es originaria de una de las provincias más despobladas de España, Soria. Visitando esta provincia, los hijos de esta familia quisieron ir a ver los pueblos despoblados, pueblos donde antes había vida y ahora ya no quedaba casi nadie o nadie. Viendo así, dijeron, ¿qué podemos hacer por esta zona? ¿No? Y empezaron a hacer actividades, acciones, junto con ese territorio, en la provincia de Soria, después se ha alargado a más territorios españoles, para revertir ese proceso de disminución y de abandono de esas tierras por parte de la población. Y de ahí ha salido una metodología, ¿no?, que ayuda a la dinamización demográfica de las zonas más necesitadas de ser repobladas en España. Ok, muchísimas gracias. Y Antonio, cuéntanos qué zonas cubre el proyecto Arraigo. ¿Cubre toda España o cubre algunas zonas específicas? 80% del territorio vive el 20% de la población. Entonces, muchas de estas zonas, toda la España interior, ¿no? Es decir, no las zonas costeras, no las zonas alrededor de las grandes ciudades de Madrid, ¿no? De Zaragoza, de Sevilla, que son zonas, bueno, son ciudades que atraen mucha población. El resto de la España interior, salvo la costa, está despoblándose. Entonces, nosotros estamos sobre todo en la región de Castilla y León. Para Colombia sería como departamentos, ¿no? La región, aquí comunidades autónomas se llaman también, que es Castilla y León, zona norte de la provincia de Madrid, ¿no?, que es la zona más al norte de la provincia de Madrid, que tiene también pueblos pequeñitos despoblados, a una hora y media de la capital. En zonas de Castilla-La Mancha, ¿no? Hemos empezado ahora también con bueno, también estamos en algún pueblo de Aragón, y estamos también con algunos pueblos de Extremadura y de Andalucía haciendo los primeros estudios. Y ahí lo que hacemos son servicios poblacionales, ¿no? Proyecto Arraigo en estos lugares hace servicios poblacionales. Es decir, trabajamos con municipios, con comarcas, con provincias, donde intentamos dar esos servicios poblacionales, que significa la captación, la selección, la formación y el acompañamiento, el arraigo de personas interesadas en ir a estos lugares despoblados, ¿no? Y acompañar también a estos territorios a tener las condiciones o mejores condiciones para poder, ¿no?, recibir familias y darse a conocer para que esas familias que quieren ir al mundo rural pues elijan estos lugares como su futuro, ¿no? Ok. Hablas de todo lo que es el mundo rural. Ahora te pregunto, porque también para entender si se maneja igual, más o menos la misma idea, y dejarlo claro porque, como siempre decimos, o sea, la idea de este espacio es que de la forma más digerible podamos entender todo el contexto del tema. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre las zonas urbanas y las zonas rurales en España? Es decir, en España existe la gran metrópoli de Madrid, ¿no?, que sería una ciudad de 3 millones de habitantes, y todas las ciudades de alrededor, más o menos 6 millones, la zona de Barcelona, la zona del Gran Bilbao, del País Vasco, de toda la costa vasca y todo el Mediterráneo, ¿no? Desde Málaga, bueno, desde Portugal casi, ¿no? Huelva, Cádiz, Málaga, toda la Costa del Sol, todo el Mediterráneo, toda lo que es la región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña y las islas. Estos lugares son lugares que no sufren despoblación, toda la costa, ¿no?
el resto, y allí hay mucha diversidad en el mundo urbano. Es un mundo eh, pues donde se concentra la mayor parte de la población, con sectores, mucho del sector servicios, sector industrial, también sobre todo el turismo en toda la zona de costa. Y sin embargo, tenemos un sector rural donde la España de Madrid para arriba, norte, ¿no? Pues tiene pueblos muy pequeñitos, es decir, pueblos que pueden haber una decena de personas, 100 personas, 200, 300, ¿no? Así, municipios. Y cuanto más al norte, la población está más dispersa, ¿no? Zonas más donde hay unas cuantas casas en un lugar, otras casas, ¿no? Pequeñas poblaciones. En el sur, el mundo rural está más concentrado, sigue siendo mundo rural, pero ya es de miles de personas en un mismo núcleo poblacional, en un mismo núcleo urbano, ¿no? A diferencia de Colombia, aquí los municipios, a veces, cada vereda sería un municipio, ¿no? Sobre todo Ok. en algunas zonas, ¿no? Entonces, hay pueblitos muy pequeñitos que tienen su alcaldía, sus representantes y su territorio, y a lo mejor pueden tener 50 personas, o 50 personas que están allí como registradas, aquí se llama empadronadas, pero viviendo en invierno puede ser que esa población no llegue a 20. Y después en verano se convierte en 200 personas, porque hay muchas personas que van al mundo rural a pasar sus meses de vacaciones. Ok, Tienen segundas viviendas, ¿no? ok, ok. Muchísimas gracias por todo ese contexto. Eh, Te pregunto, ¿se puede acceder al proyecto Arraigo si uno está fuera? De hecho, hay muchas personas que están fuera que nos han preguntado, ni siquiera en Latinoamérica, sino que nos han escrito y nos preguntan si ellos pueden acceder, o sea, cuando ya se sabía que íbamos a dar este tema. Y sabemos que hay muchos extranjeros que están, o hasta españoles, obviamente, que están viviendo en España. Cuéntanos quiénes pueden acceder al proyecto Arraigo. Tienen que estar en España, pueden ser las personas que están afuera, puede ser un mismo español que quiera adherirse a todo lo que es el proyecto, solicitar, estar en el proyecto Arraigo. ¿Quiénes son los beneficiarios del proyecto Arraigo? Toda persona que sea de nacionalidad española, nacionalidad de la Unión Europea o de otro tipo de nacionalidad, pero con permiso de residencia y trabajo en España, puede acceder a Proyecto Arraigo. Es decir, puede apuntarse al Proyecto Arraigo. Después, eso será seleccionado, no seleccionado, se trabajará si va bien a un mundo rural, si no va bien para ir al mundo rural. Y después, aquellas personas y ese tipo de personas pueden vivir en España o pueden estar en el extranjero, ¿no? Entonces, para personas que viven fuera de territorio español, ¿no? Para poder ir al mundo rural, igual que para poder ir a España, lo primero que se necesita, y pueden acceder, por supuesto, a Proyecto Arraigo, es tener un permiso de residencia y cuando necesiten trabajar también de trabajo para poder residir de una manera permanente en España, ¿no? Y hay distintas posibilidades para acceder a eso. Entonces, sí que se pueden apuntar para que puedan ser captados o seleccionados o acompañados, ¿no? En su proceso de poder venir a España. Ahora, es mucho más complicado para una persona que está fuera de España que una persona que ya está en España, sea de la nacionalidad que sea, ¿no? Porque puede venir a visitar estos territorios, a examinar, a reflexionar sobre si va bien ir al mundo rural español o no. Pero Ok, pueden acceder. ¿Sí? eso es interesante lo que dices, ¿no? Porque de hecho muchos de los que nos contactaron están lejos de España. Entonces, en este caso, claro, está la ventaja si están en España o cerca, pero de hecho estos espacios justamente para que ustedes conozcan lo más que puedan y puedan saber si es o no es viable todo este proceso para cada uno, que cada uno tiene y cada familia tiene una realidad diferente. Eh, Como
ustedes saben, si tienen algunas preguntas, lo van haciendo y eso. Cuéntame, Antonio. No, de hecho, hay personas que gracias al proyecto Arraigo han venido de otros países a vivir a este mundo rural y a dar su contribución a este mundo rural español, ¿no? Desde hace años, ¿no? Distintos profesionales han venido a través del proyecto Arraigo a estos territorios despoblados, ¿no? Desde otros países, ¿no? Ok, voy a hacerte una pregunta que, con todo y que siempre la metodología es que al final se responden las preguntas, pero en este caso, porque está ligado con lo que estamos hablando, están preguntando, ¿qué llaman un mundo rural? ¿Es agricultura y ganadería? Entonces, no sé si quieres decirlo así brevemente como para poner en contexto mejor. Es cierto que la agricultura y la ganadería se da sobre todo en el mundo rural, pero en el mundo urbano, pues pocos animales puedes tener para criar y pues pocas tierras puedes cultivar, ¿no? Entonces, la agricultura y la ganadería se dan mucho en el mundo rural, pero el mundo rural tiene también muchos otros sectores. Hay mucha industria en el mundo rural, ¿no? Mucha industria de todo tipo. Se necesitan muchos profesionales, profesionales del mundo de la construcción, del mundo em, soldadores, electricistas, fontaneros, ¿no? Se necesitan muchas personas también, porque el mundo rural tiene también muchos sector servicios, hay muchos restaurantes, hay muchas casas rurales donde la gente, o hostales, donde la gente puede ir a pasar una temporada. Y entonces se necesitan también muchos profesionales en este campo. Se necesitan muchos profesionales también en el campo sanitario, ¿no? Porque la población que vive allí necesita también servicios sanitarios. Y a veces es una población envejecida, con lo cual también necesita profesionales de atención a ancianos, ¿no? Que aquí se está procurando que los ancianos pues sean atendidos, ¿no? En sus momentos más de necesidad de ser atendidos en sus propios lugares de residencia, que no tengan que ir a ser desplazados para poder tener una buena atención en su ancianidad. Entonces también se necesitan ese tipo de profesionales. Desde el mundo rural, es un mundo, hay también en el mundo rural una conexión a Internet muy buena, con lo cual también muchos nómadas digitales pues ejercen su actividad profesional en Okay. cualquier lugar del mundo desde una casa que está en el mundo rural y no está a lo mejor en la Gran Vía de Madrid o en el barrio del Ensanche de Barcelona, ¿no? Un minutico, Antonio. Entonces, No, no estoy oyendo en este momento. ¿no me escuchas? Ahora sí, Ok, perdóname. los nuevos auriculares se Entonces, te escucha muy bien. ok, gracias. Entonces, te pregunto, bueno, volviendo y como les digo, perdonen ahorita y perdónenme también esta interrupción. Normalmente dejamos las preguntas para el final, pero como van muy ligados a lo que estamos hablando y el tema es amplio, entonces te pregunto otra cosita que tiene que ver, que ya no quedó clara. Quiere decir que esto tiene que ver con lo que habíamos hablado de que si era solamente para personas que están en España. Se dice, quiere decir que para optar por el arraigo se debe estar en España. Yo creo que si lo dices en dos palabras, ¿cómo? Porque hay quienes no entendieron y yo creo que esto lo tenemos que tener claro para poder continuar con todo el resto de preguntas. Acceder al proyecto. Y los que no están en España también pueden acceder al proyecto. Ahora, ¿cuál es la dificultad? El que está en España normalmente está en España porque o es español o es europeo
o es un extranjero que tiene permiso para estar en España, ¿no? Ok, Bien. ¿Qué diferencia hay con uno que está fuera de España? Pues esa persona de fuera de España puede tener acceso a venir a España. Por ejemplo, si tiene nacionalidad española o europea, ¿no? Puede venir a España. O desde un extranjero que viva en estos países puede venir a España a vivir cuando consigue un permiso de residencia y trabajo, ¿no? ok, Entonces, para poder ir al mundo rural, igual que para ir al mundo urbano, en España se necesita, salvo que se venga de turista con un tiempo, visitas España y te vuelves a tu lugar de origen. Pero cuando ya vas a residir aquí, necesitas un permiso de residencia y trabajo. Entonces, para poder acceder a ir al mundo rural o vivir en España de manera permanente, se necesita ese permiso. Entonces, ese permiso se consigue a la vez que uno se va a decidir dónde va a ir a vivir, si al mundo urbano, al mundo rural, en España. ¿A qué lugar? ¿Y por qué? ¿Y qué voy a hacer allí? ¿No? ¿Y ok. cómo accedo a que me permitan residir allí? ¿No? Es importante, y lo digo porque hablando con Antonio, yo tampoco, hasta después fue que entendí, que cuando él habla de permiso de residencia y trabajo, es un permiso, no es permiso de residencia y aparte el trabajo, no, es un permiso como lo tenemos tipo, aquí hablando en Colombia, tipo PPT o visa de trabajo, que nosotros podemos tanto recibir como a la vez trabajar. Es un permiso que tiene de lo que él habla, ¿ok? Aparte de si tienes o no tienes trabajo como tal, y eso lo vamos a ir hablando más adelante. ¿En qué ayuda el proyecto? Ah, dime, dime. Hay muy pocos permisos que solo son de residencia, Ok, ¿no? Por ejemplo, para personas que tienen unos capitales muy amplios y no necesitan trabajar, ¿no? Les pueden dar un permiso de residencia en España, pero esos son casos muy, muy particulares. ok, súper, gracias por la aclaratoria. Ahora, ya sabemos de que tenemos que tener un permiso de residencia y trabajo, de que podemos estar dentro de España o fuera de España. Te pregunto, ¿en qué ayuda concretamente el proyecto a la estabilidad de la persona en el sitio donde llega? O sea, yo voy, soy escogida por el proyecto Arraigo, ¿en qué me beneficia? O sea, ¿qué me hacen ustedes como migrante para yo poder estabilizarme en esta zona? A ver, si tú eres escogida por el proyecto Arraigo, quiere decir que tú eres necesaria y buena y vas a aportar en una zona determinada, donde nuestros técnicos de territorio allí han decidido que esa persona, esa familia, va muy bien para esa zona. Por los motivos que sea, porque vas a ejercer un trabajo, porque vas a hacer un emprendimiento, por lo que sea. Entonces, es bueno que vayas. Entonces te vamos a acompañar en el proceso de decir, oye, que tu formación, tu capacidad, cómo eres, cómo sois, vendría muy bien para este pueblo o esta zona. Y juntos vemos, ¿y os gustaría ir a este pueblo? ¿Cómo es este pueblo? Lo que vais a aportar, lo que vais a hacer. Y cuando se ve que se hace esa unión entre el pueblo que necesita ser repoblado y la familia que está en condiciones de ir a repoblar ese pueblo y es conveniente, esa familia es porque va a tener un futuro en ese pueblo. Un futuro que como familia les es mejor que el que tienen actualmente. Con lo cual van o a emprender o a trabajar, los hijos van a desarrollar su formación allá, van a tener una serie de servicios educativos, sanitarios, de ocio, de actividades, de relacionalidad, ¿no? Que va a ir muy bien para la familia y va muy bien para el territorio. Va a ser una riqueza mutua. Entonces, ese acompañamiento para la decisión, el venir al trasladarse y el acompañamiento en ese traslado y el acompañamiento en la inserción en ese municipio, todo ese acompañamiento nosotros lo acompañamos. Cada familia es diferente, cada pueblo es diferente, cada realidad es diferente. Entonces, lo hacemos para que ese arraigo sea lo más efectivo posible y lo más beneficioso, tanto para la familia que viene como para el pueblo que le recibe. Súper, súper. Bueno, así como tú me lo pintas, yo lo entiendo casi como cuando uno va a migrar y tiene un familiar o tiene un amigo que los esté esperando para ayudarlo a contextualizarse, ¿no? Que ustedes hacen todo el acompañamiento en todo eso, de explicarle también a las personas
cómo se vive en esa zona, dónde pueden trabajar o cómo pueden trabajar. O sea, todo, me imagino que con los niños también, si uno tiene dónde pueden estudiar y eso, no sé si me equivoco, pero más o menos lo entiendo así. Cierto, es así. O vemos que pues no es el momento como familia. O esa familia ha idealizado lo que se va a encontrar. O cree que O- viene a un lugar donde no va a haber problemas, va a ser todo fácil, va a ser... y no es así. Entonces hay que reflexionar si va también, si es el momento como familia de hacer ese traslado. Si ese traslado mejora la realidad familiar o no. ¿No? Y también, bueno, ver circunstancias especiales que pueda tener esa familia que necesite en ese municipio, ¿no? Y eso Ok, sí, acompañamos en todo ese proceso y lo vemos juntos, ¿no? Es algo pre-traslado, en el momento del traslado y post-traslado. ok, ok. Me gusta esta parte que tú dices, ¿no? Porque muchas veces hablamos como que todo es bello, todo es lindo, todo es espectacular, ¿no? Y nos vamos y nos lanzamos en una migración muchas veces desordenada y después nos damos contra la pared, digo yo, ¿no? Me gusta que tú pongas en contexto eso, que no todo es chévere, sino que ustedes ayudan también a, sin idealizar, ver lo positivo y lo negativo que va a cambiar para cada familia, para cada realidad, para cada ciudad. Así tengan la misma edad, la misma nacionalidad, cada vida es diferente. Y me parece importante esto, ¿no? De ver lo positivo, pero también lo negativo. Y así, así entender si es o no es el momento. Dime, Antonio. Cierto. Hace poco, por ejemplo, una familia vino, uno de nuestros técnicos le había trabajado los documentación que tenía que traer, ¿no? Cuando llegó acá, cuando decimos, bueno, ¿esa documentación? No, esta no la he traído esta otra que más o menos es la misma. Sí, es lo mismo, pero no te sirve, porque lo que te piden aquí es esto. ¿Por qué lo piden? Pues pues lo piden, digamos, es que son las normas. No las hacemos nosotros y las podemos criticar o no, o podemos decir, pues no las comprendemos, pero son así. Y bueno, pues esta persona tuvo dificultades a la hora de insertarse, que si hubiera atendido a lo que el técnico le había proporcionado de información, al día siguiente o los 2 días podía estar trabajando. Y así tuvo que esperar un mes a poder estar trabajando con lo que suponía esto de coste, de angustia, ¿no? Y de problemas, ¿no? A la hora de gestionar un traslado, ¿no? Eso es un pequeño ejemplo de cosas que hay que acompañar, que hay que estar atentos, ¿no? Y eso los técnicos, pues lo haremos lo mejor posible para preparar el pre, ¿no? Y ese pre muy reflexivo y también seremos optimistas en el venir acá, el- un optimismo, pero en la verdad también en, en ser realistas, ¿no? Hay que ser optimistas en un traslado, decir, bueno, es siempre un riesgo, seamos optimistas de que las cosas nos pueden ir mejor, pero hay que hacerlo también con la cabeza, ¿no? Y con la preparación oportuna. Súper. Me llama la atención nuevamente, como te digo, lo que tú dices, porque muchas veces pedimos sugerencia o nos apegamos a esto, pero después hacemos lo que nosotros querramos. O nos cuesta leer esas letricas pequeñas donde está, ojo, pero hazlo así por tal cosa. Y nada, es importante que nos digas esto de todos los inconvenientes que puede ser, porque ustedes como técnicos entiendo que ayudan en todo lo más que pueden en la parte de asesorías, de acompañamiento y eso, pero al final la decisión la tiene cada uno de nosotros si migramos y cómo migramos. Entonces ahí yo creo que también es de cada uno de nosotros si obtenemos, es así, si decidimos hacer ese proceso, tratar de apegarnos a las sugerencias que nos dan los técnicos, que nos los dan
Y aquí abro un paréntesis, ¿no? Porque yo veo muchas veces que cuando decimos, mira, no, no hagas esto así, mejor hazlo así, muchas veces somos los propios, como los propios, no sé, como adolescentes que en cambio, ah, bueno, me dicen eso, entonces voy a hacer lo contrario, ¿no? Entonces la importancia de todo lo que conllevaría que nos digan que lo hagamos de una forma y en cambio nosotros ser tercos y hacerlo de otra. Y eso sí lo hago un llamado porque como organización lo vemos muchísimo con todos los temas, sobre todo de emigrar, que uno dice, mira, hazlo así o mira, hazlo eso con regularización, con todo esto, y muchas veces nos creemos hasta más vivos, entonces, ay, no, yo lo voy a hacer así porque seguramente a él le conviene que no lo haga así o a aquello no le conviene, ¿no? Y realmente no es que nos convenga o no nos convenga como organizaciones, en el caso de ustedes como proyecto, que quieran hacer, que, o sea, que le digan a las personas que no lo hagan así por algo, sino porque simplemente justamente para poder ayudarlos, ¿no? Eso es bien interesante que nos cuentes, por ejemplo, esa anécdota, porque sí pasa, y nosotros al menos con lo que hacemos aquí, lo vemos mucho. Eh, eh, Si no es costoso, por todos los gastos que aquí hay que asumir, que al tipo de cambio con las monedas de América, pues, pues es un cambio bastante importante económico, ¿no? Y después también hay que tener en cuenta que al venir aquí hay un problema importante de que no hay, si no te conocen, ¿no? Es y vienes y no tienes bien trabajado el tema de la vivienda, ¿no? ¿Quién te alquila una casa? ¿No? Una persona que acaba de llegar, que no tiene trabajo, que viene de fuera, que no le conoce nadie, que tiene un dinero, ¿no? Vas a claro, llamar a una casa y un propietario te dice, ya, ¿y cómo me garantizas que me vas a pagar ese alquiler, ¿no? Entonces, ese es uno de las grandes dificultades que el migrante encuentra acá, ¿no? El dónde ir a vivir en un primer momento, ¿no? Entonces, cuando vienen por nosotros, eso nosotros lo trabajamos con ellos, ¿no? Lo trabajamos con esas personas que han sido seleccionadas para venir con nosotros, ¿no? Después pueden surgir determinados inconvenientes a lo largo del proceso que saldremos juntos adelante para intentar solucionarlo. Si no cumplen lo que el técnico les va diciendo, nosotros llegamos a momentos que tenemos que decir, puedes migrar, pero ya por tu cuenta, no vas dentro del proyecto. Con lo cual, cuando vienen a un pueblo, pues las autoridades también ya saben que si no van acompañados de nosotros, no son del proyecto Arraigo, no son dentro de los programas de repoblación que se llevan. Y ya, pues depende de cada uno el asumir un riesgo y, bueno, se encuentran situaciones bastante dolorosas también para la familia porque no es fácil. Porque no es fácil claro. bueno, hay que, eh, como decíamos antes, tener coraje, tener fe, tener optimismo, pero también tener cabeza. Sí, sí, definitivamente. Y una de las cosas que yo agregaría, bueno, yo tuve la dicha también de hace unos meses atrás estar en España y poder estar con Antonio y recorrer parte de estos pueblos. Y es importante entender, igualmente más adelante vamos a ver algunas cosas más prácticas de todo lo que es el cambio de país, pero también es un cambio de cultura bien fuerte entre nosotros los latinos y lo que es la comunidad europea, en este caso la española, ¿no? Entonces, la importancia, Antonio, de que vayas y sepas y tengas a alguien que te pueda explicar cómo hacerlo mejor, cómo vivir mejor, que te puedan abrir las puertas con mayor facilidad. Estamos claros que, y ya los que hemos migrado lo sabemos y lo hemos vivido, que en mucho migrar es que se borre tu hoja de vida y comenzar desde cero, literalmente, o sea, en todo sentido, en referencias, en profesión, en todo, es volverte a dar a conocer.
si estás de paso en un país donde no tienes a más nadie, es mucho más delicado. Entonces yo creo que ese es uno de los valores más grandes que tendría el hecho de poder entrar por medio del proyecto Arraigo. Antonio, ajá, dime. Ah, ok. Entonces, hemos hablado más o menos de todo lo que es el permiso de residencia y trabajo. Te pregunto, ¿cómo se puede estar regular en España? Yo sé que tú no eres experto en la parte de migración en España y todo, pero al menos contextualizamos muy por encima. Igualmente, María Alejandra, en la página, como comentario en la transmisión, debe estar colocando un link que es todo lo que es la parte de visados, que Antonio nos los pasó para que quien quiera ir más en profundidad con todo lo que es el tema de visado y de estar regular en España, puede entrar a ese link y ve cuál es la opción más favorable, con todo y que lo que siempre sugieren es que también busquemos como personas profesionales para que nos puedan indicar cuál es la mejor opción, pero al menos ahí tienen, como decir, una idea y eso. Pero, Antonio, dinos así más o menos, no sé si como lo más usado y esto, pero ¿cómo es el tema de regularizarse en España? Bueno, ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? De una persona que viene, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de visados, ¿no? Para venir acá. Un visado para aquellas personas que son profesionales en alguna materia, ¿no? Y que han tenido negocios, puede ser una visa de poner su negocio aquí en España, ¿no? Que sería una visa de emprendimiento, ¿no? Por poner un ejemplo, una persona que lleva un restaurante, ¿no? Una persona que ha tenido una mercería, ¿no? O una tienda textil, ¿no? Una persona que eh, ha hecho determinadas actividades y es profesional de esas actividades en Latinoamérica, bueno, teniendo la capacidad de decir, bueno, ¿por qué no yo esto que estoy haciendo aquí no lo llevo a, a España, ¿no? Entonces se haría un proyecto de empresa para un territorio en concreto y se pide el visado de venir con permiso de residencia y de trabajo por cuenta propia a realizar esa función en ese territorio. Nosotros eso sí que podemos colaborar, decir, pues en ese territorio esa actividad podría ir bien. Podría ir bien, no quiere decir que vaya bien, podría ir bien. Ese es uno. Otro que se suele hacer es el de venir a estudiar. Es decir, vienes a estudiar una maestría, vienes a estudiar una técnica, te admiten en esa entidad y tienes un visado de estudios que puedes compaginar con trabajo, ¿no? Otra posibilidad Ok, es que tengas una profesión que sea demandada y una entidad española, ¿no? Te haga un precontrato para adquirir un visado de trabajo, ¿no? Eh, un médico, una enfermera, ¿no? Que tengan títulos homologados, ¿no? Para ejercer la medicina o la enfermería en España, muchas entidades les pueden hacer un precontrato para venirse aquí a trabajar, ¿no? Suelen salarios bastante mayores a la media española, ¿no? Entonces, ok, dependiendo de tu profesión, ¿no? Te pueden hacer un precontrato acá. Ahora, necesitas que una entidad española te quiera a ti contratar para venir acá a trabajar, ¿no? Entonces sería un contrato, un precontrato que se confirmaría una vez que la embajada española allí, el consulado, te diera el visado para poder venir a trabajar por cuenta ajena a esa empresa que te ha hecho el precontrato, ¿no? Y a ese territorio. Entonces, ese sería otro modelo que se puede utilizar. Esos serían los modelos más factibles para tener si no tienes unas circunstancias especiales, ¿no? Para poder venir a España con un permiso de residencia y trabajo, ¿no? Hay otros que ahí súper. se han puesto, ¿no? Pero esos serían como los más habituales, ¿no?
también se puede venir, una persona puede decir, bueno, me voy a España durante 2 meses, ojeo por allí, veo dónde puedo estudiar, veo dónde puedo trabajar, veo dónde puedo invertir, ¿no? Y cuando eso lo tenga claro, vuelvo a mi territorio y hago toda la documentación. Y como decías muy bien, Alba, recomendamos que siempre se pongan en manos de expertos, ¿no? Expertos y que, bueno, sino que nos pregunten qué tipo de expertos les podemos indicar acá, ¿no? Que sean gente verdaderamente que les asesore muy bien a la hora de venir para España. Después, si alguno tiene abuelo o bisabuelo español, ¿no? Sí. Puede, por la ley de memoria histórica, aquí pedir la nacionalidad española, ¿no? Ok, Eso. Entonces, si tienes un abuelo o bisabuelo español, ¿no? Eh, ese es otro camino que lo están haciendo bastantes personas en territorios donde la inmigración española de principios del siglo XX fue fuerte, lo están pidiendo también, ¿no? súper, súper. Antonio, una pregunta, y esas sí nos las han hecho repetidas veces, porque como sabemos que a nivel de pueblo generalmente ya es un pueblo bastante mayor, el español en promedio. Una de las preguntas que nos hacían es que si hay algún rango de edad, de nacionalidad, o sea, escogen solamente ciertas nacionalidades o de ciertas edades, en este caso tienen prioridades algún sexo. ¿Cómo es el tema a nivel del proyecto para en base a esto? A ver, los pueblos para ser repoblados, claro, si es una familia con hijos, siempre es un plus, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita pues también rejuvenecer la población. Pero no habría una limitación de nacionalidad, ¿no? De sexo, sino que tendrían que ser una familia adecuada para ese territorio, que es el problema, que a lo mejor justo esa familia no encontramos un lugar adecuado para esa familia, ¿no? Y que tenga posibilidades de que le den el permiso de residencia y trabajo para venir para acá. Con respecto a la edad, pues eso es más complicado. No hay un límite de edad, pero es cierto que una persona de alrededor de 60 años o 55 o más de 60 años ser adecuados para ir al mundo rural. Si necesita un trabajo, pues a lo mejor no encontramos que sea la persona más indicada para que el empleador le quiera dar un trabajo, Claro, ¿no? Y eso ocurre no solo para la gente que no, sino los mismos españoles. ¿Qué ocurre con uno que no es español, que viene a trabajar a los 60 años? Pues que aquí la pensión, ¿no?, de jubilación se recibe a los 67, pero tienes que tener 15 años cotizados. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros traemos a una persona, vamos a decir que la familia es solo esa persona, que tiene 60 años y empieza a trabajar acá. ¿Qué hace cuando tienes 67? Que es cuando se jubilan. Hombres y mujeres, aquí no discriminamos, ok, como en otros países que hay discriminación entre hombres y mujeres a la hora de jubilarse, ¿no? De ir en pensión. Aquí no. Aquí es a los 67. ¿Qué haces? ¿Cómo vives si ya no tienes edad para trabajar, ¿no? Entonces, eh, se reflexionaría mucho que no habría un límite, pero ¿cuál es el proyecto de vida? Nuestro límite lo pondríamos si no vemos claro el proyecto de vida de la familia. No podríamos ir adelante porque no vemos claro un proyecto, con lo cual no sería seleccionada esa persona si no hay un proyecto claro de vida, ¿no? ok. Ahora, si hay un proyecto claro de vida, independientemente de la edad que tenga, vamos adelante. Hace un tiempo llegó una familia eh, que tenía un visado, ¿no?, para venir, que está en España, no lucrativo. No lucrativo, es decir, eran personas que tenían muchos fondos económicos, ¿no? Y entonces venían a España, pues para vivir y se les permitió vivir acá, que se llaman los no lucrativos. Lo que no necesitas trabajo para venir aquí, necesitas cumplir una serie de requisitos, ¿no? Porque no puedes venir aquí y decir, no, no necesito trabajo porque después me voy a
a la claro. caridad, ¿no? Bueno, ellos vinieron después querían invertir y tenían edad superior, ya estaban en pensión, sobre todo uno de ellos en, en, en América, ¿no? Y querían invertir, pero tenían el permiso para estar en España mirando tranquilamente dónde invertir, Ok, ¿no? Claro, pues es que para invertir no hay edad, para trabajar sí hay edad. Y hay profesiones en las que no puedes trabajar con 60 años porque tu cuerpo, tu físico no te lo exacto. permite, ¿no? Entonces, esa sería la dificultad. No ponemos límite de edad, pero sí ponemos que el proyecto esté claro. Y a veces no está claro cuando tienes una determinada edad. ¿Nacionalidad tenemos alguna limitante? Si viene una persona del Caribe, ¿no? Y tal, pues claro, va a zona fría. Es decir, todos los pueblos que nosotros trabajamos están en zonas frías, frías. Y fría significa que hiela por la noche en invierno y que hay que poner la calefacción y que sales a la calle y tienes que tener buenos abrigos y que, y bueno, y que a lo mejor no ves el sol en un cierto tiempo, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues se reflexionaría con esas personas. Ok, ok, Es decir, estás acostumbrado al frío, lo has aguantado, porque puedes venir aquí y te puede dar una depresión, puedes abandonar el trabajo mañana, te puedes estar todo el día, es que no me quiero levantar de la cama porque hace un frío claro. ¿no? Entonces, bueno, pues se Pero en este reflexionaría, caso ¿no? tú lo dices, Pero discúlpame, no, Antonio, tú lo dices por el tema de las condiciones, de uno no poderse adaptar, porque obviamente estamos en países tropicales, pero en este caso, ¿el proyecto tiene alguna limitante, alguna selección de que, mira, no, si eres de esta nacionalidad, sí, o es solamente para esta y esta nacionalidad, o cualquier persona sí, apegarse a todo lo que es el proyecto, pedir la solicitud para entrar por el proyecto Arraigo? si yo hablo con uno de Bogotá sabe lo que es el frío, ¿no? Claro, Pero si yo hablo con uno de la costa, un costeño, diría, pues es que a lo mejor, ¿para qué te quieres ir a un pueblo? Vete a la costa, claro, claro. ¿no? Vete, para qué quieres venir a un pueblo de Castilla, de aquí del norte, que vas a ver nieve, que vas a ver que a las 5 de la tarde, en noviembre, todo el mundo cierra sus casas y se mete al calor del hogar, ¿no? Ok, Y cuando estás muy abrigado te metes a otro hogar, ¿no? No. Entonces a lo mejor no vengas al mundo rural, vete a la costa, ok, ¿no? Entonces se le trabaja para decir, ve a Mallorca, por ejemplo, si puedes, ¿no? ¿No? Y si tienes condiciones. Entonces no se limita, pero sí se limita por proyecto de vida. Y a lo mejor un proyecto de vida para una persona que no le vamos a amargar la asistencia por traerle a una zona que no le va a ir bien. Porque para traerle, para que mañana se vaya a otro sitio y se vaya mal, ¿por qué? Porque va triste, porque va, bueno, pues porque cuesta. Hace poco una persona de Cuba que estaba por aquí me contaba, una compañera además de trabajo, me decía, es que hace mucho que no veo el sol, ¿no? Y le estaba costando. Le cuesta. ¿Por qué? Porque hemos tenido un invierno justo en la zona donde yo vivo, pues que ha llovido mucho. Y está con muchas nubes. Y el sol poco. Y el sol en invierno aquí parece pintado, como dicen algunos. Porque no calienta, sí, ¿no? Entonces, eso hay que pasarlo. Entonces, no vamos a martirizar a nadie porque venga acá, ¿no? súper, súper. Pero no limitamos. De eso tenemos gente de Nicaragua, de Cuba, de Costa Rica, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de México, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Es decir, de Honduras, es decir, de muchos países de Latinoamérica, ¿no? De Brasil. Mira, yo de verdad que me alegro que tú dejas esto porque muchas veces nos vamos a todo lo que es el tema de regularización, decide, yo tengo el dinero, pero yo puedo tener el dinero, puedo tener todos mis papeles, mi pasaporte, todo esto,
Pero si yo no estoy acostumbrada o me molesta el frío, por poner un ejemplo, o sea, estamos hablando de que nuestros países, normalmente, y hablando de todo lo que es la parte de Latinoamérica, aunque seguramente nos están viendo también porque nos escribieron en Europa, es importante que sepamos que están las estaciones y que son fríos, pero también calores bastante fuertes, ¿no? Entonces, que constantemente nos tenemos que ir adaptando a esas realidades. Dime, Antonio. Que es cierto, porque a nosotros nos pasa que la gente del sur de España dice, no aguanto el calor, me quiero ir al norte. Porque el frío, te vas a casa, pones la calefacción y lo pasas bien. Pero el calor, cuando son 40 y tantos grados, Sí, ¿no? sí, 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 tal Pues cual. hay que aguantarlo. Sí, eso es importante porque no estamos hablando mucho del frío, pero también el calor extremo es otra cosa que muchos no es que soportamos mucho. Estamos ya casi en la hora, me da cosa porque tenemos todavía un montón de preguntas frecuentes que teníamos. Hay quienes están pidiendo ya la segunda parte de este programa, porque, pero tenemos varias preguntas de las personas. Yo creo, Antonio, si te parece, paramos las preguntas frecuentes por el tiempo y porque pobrecito el equipo de STC está trabajando hoy día feriado y Diana casi me lincha, pero justamente porque sí nos parecía que era importante poder aprovechar el día con este programa. Entonces, si te parece, probamos ahí, después vemos, hacemos la segunda parte, si te parece de ese. Igualmente yo creo que varios temas van a tener siempre una segunda parte porque son temas bien complejos o bien sí, que necesitamos saber más. Entonces yo diría que nos vamos a las preguntas frecuentes, ¿te parece? Chévere. Entonces, ya hemos visto, aquí me tienen paciencia para ver porque son bastantes preguntas frecuentes hoy. Preguntas de la audiencia. Entonces, ¿el proyecto tiene algún tipo de apoyo económico para los primeros meses de arraigo? No, la persona tiene que tener la capacidad económica para poder vivir en España esos primeros meses. Ok, eso es importante porque muchas veces pensamos que, y sabemos, de hecho, hacemos la cuña en que al final ahora lo damos las explicaciones, la semana que viene, si Dios quiere, vemos todo lo que es movilidad segura, pero Proyecto Arraigo está hecho para personas empoderadas, personas que ya tienen sus cosas y que ellos mismos se van a, si bien con todo este acompañamiento, como yo lo digo, yo lo pondría que es más o menos comparado con un familiar, un amigo que tengamos en el país donde vamos a llegar, que nos llevan y nos dicen cómo nos podemos mover antes de movernos, cuando nos estamos moviendo y nos ayudan. Más no es que es una ayuda, una asistencia humanitaria, o que nos van a decir, mira, sí, vente, que te... No, ellos nos van a decir, mira, tal vez este es el mejor pueblo, aquí están diferentes casas, y eso, pero después de una evaluación, porque eso es otra cosa que hablaba con Antonio, que no es que yo metí en el proyecto Arraigo y estoy en el proyecto Arraigo, no, hay todo un proceso donde pasamos para que saber si vamos a hacer selección y que es basiquísimo tener el permiso de residencia y trabajo para poder entrar en eso. Si no, hasta que nosotros no tengamos la documentación, la regularización, no vamos a ser admitidos en el proyecto. Es el primer filtro, eso es importante. Entonces, ¿se debe tener certificado de trabajo remoto para los nómadas digitales? Un nómada digital tiene que pedirse un permiso de vivir acá como nómada digital. Cuando le dan el permiso, es decir, un visado de nómada digital para estar en España, el siguiente paso es, vale, me voy a vivir a un pueblo y hago mi ser nómada digital desde ese pueblo. Vale. ¿Cómo consigues demostrar al dador de la casa, es decir, al propietario de la casa, que tú tienes unos ingresos por ser nómada digital? Entonces, mientras demuestres esos ingresos, ¿no? Y esa persona te quiera alquilar una casa, nosotros acompañaríamos en ese proceso de hablar con esas personas para que
Decir, pues mira, esta es una persona que tiene estas circunstancias, ha tenido este visado, puede venir aquí y desde aquí va a ejercer su profesión y trabaja en esta empresa y cobra tanto, para que alguien te alquile esa casa, ¿no? Nosotros también tenemos, a veces, cuando sois elegidos y vais a un lugar y tenéis ese problema de la casa, tenemos lo que llamamos en algunos lugares casas de bienvenida, donde sin que tengas que alquilar la casa, puedas ir a vivir allí durante un periodo lo más corto posible de tiempo, porque tú ya tienes capacidad de alquilarte otra casa, porque ya te ven, te conocen y te surge en casa y alguien te la alquila. Entonces, a veces podemos hacer que vinieras a una de estas casas de bienvenida, pero tendrías que ser elegido por el proyecto porque tu proyecto de ser nómada digital te permite tener los ingresos suficientes y tus características como familia son buenas para ir a esa casa, a esa localidad. Y por tanto, vas, si tenemos allí una casa de bienvenida, a esa casa de bienvenida si está libre, ¿no? Súper, súper. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las vías para entrar en este proyecto desde cualquier parte de Latinoamérica? Es apuntarse en la página web proyectoarraigo.es, ES de España, ¿no? Proyectoarraigo.es. Al Ok, final de todo viene Urbanitas. Entonces, si tienes permiso de residencia y trabajo ya, ¿no? Los técnicos de territorio, ¿no? Podremos ver si tus características son adecuadas para algún lugar que nosotros estamos trabajando. Si no, también tenemos lo que se llama una oficina internacional, ¿no? ok. Que serán unos compañeros que te contactarán, ¿no? Para ver cómo conseguir ese permiso de residencia y trabajo o te dirían, por favor, hablas con un especialista para ver tus circunstancias y ver la posibilidad de venir, ¿no? Y si la oficina internacional te selecciona, ¿no? Te dará unos servicios adicionales, ¿no? Que esos son para gente a veces que no tiene todavía bien regulado La documentación. es decir, su documentación y además los técnicos de turno no lo conocen suficientemente. Entonces allí esa oficina internacional te va a preseleccionar antes de que te pueda seleccionar un técnico de territorio, ¿no? Entonces, pero todo siempre proyectoarraigo.es, ¿no? Ok, ok. Y allí, en una de las preguntas, te va a decir cuál es tu situación de poder venir a España. Los que son españoles que viven en Latinoamérica tienen muchas posibilidades de venir porque hay muchas facilidades para que den a él y a su familia. Bueno, él no necesita porque ya tendría el pasaporte español, pero necesita una documentación para poder aquí después obtener DNI, etcétera. Pero sus familiares es más fácil obtener visados de familiar de comunitario, ¿no? Ok, Para venir como familia entero, ¿no? súper, súper. ¿Una persona de 45 años puede hacer la solicitud? Eso ya lo hemos hablado. Sí. Ok. Según tu experiencia, bueno, no andamos en esta pregunta porque ya la... ¿Ah? ¿Cómo dices? Somos unos muchachitos. No andamos en esta pregunta porque ya lo hicimos antes cuando hablamos de todas las edades, los pros y los contras. Entonces, bueno, cualquier cosa se ven un poquitico más atrás la transmisión para que puedan, si quedaron con alguna duda. Según tu experiencia, ¿cuál es el mayor reto con el que, uy, ya va, me la movieron. Ajá. Según tu experiencia, ¿cuál es el mayor reto con el que se han conseguido los migrantes de otras nacionalidades al decidir ir al medio rural español de la mano del proyecto Arraigo? Eh, a ver, los que no tenían documentación ha sido obtenerla, Ok. ¿no? El permiso de residencia y trabajo. Los que ya tenían documentación, el mayor reto es el reto es venir al mundo rural huyendo de un mundo urbano hostil, ¿no? Entonces, el mayor reto era para nosotros decir, porque estás en un mundo urbano hostil, no quiere decir que el mundo rural no sea también hostil, ¿no? Entonces, el mayor reto es
que en el mundo urbano hay anonimato, ¿no? Hay mucho más anonimato. Hay muchas más posibilidades, pero hay mucha más gente. Ok, En el mundo rural no hay anonimato como en el mundo urbano. Todo el mundo se conoce, sobre todo en los pueblos pequeños. La reputación es muy importante. Saber inculturizarte, ¿no? Saber comprender al otro es muy importante, ¿no? El capital humano, el capital relacional, a veces es más importante que el capital profesional que uno tiene, o el capital, ¿no? Entonces, eso es un reto. Y el segundo reto que han tenido muchos migrantes acá es que si no tienes carnet de conducir y capacidad económica para para comprarte un coche, aunque sea de segunda mano, en el mundo rural español, mejor quédate en el mundo urbano, porque los medios de transporte públicos no son como en Madrid y la metrópoli, que tienes tren, autobús, metro, además relativamente económico, que te puedes desplazar, tardarás 1 o 2 horas, pero es como multiplicar el Transmilenio, pero 1000 veces más, ¿no? Es decir, hay una red de metro de las mejores del mundo, de trenes, aparte de taxis, de Uber, de etcétera, etcétera, ¿no? De autobuses. Entonces, en el mundo rural eso no existe. Entonces, uno de los retos es, te quieres ir al mundo rural, pero no tienes carne de conducir. Entonces, mejor, en la mayoría de los casos, pero no en todos, pero sí en la mayoría, quédate en el mundo urbano. ahora una cosa que tú hablas ahorita de las licencias, antes de ir a la siguiente pregunta. Entiendo que hay un acuerdo entre España y Colombia con el tema de los pases de conducir o lo que serían las licencias de conducir en el léxico venezolano, donde es muy rentable para los que estamos en Colombia, si queremos ir a España, sacar, si no lo tenemos, la licencia o el pase de conducir en Colombia, para que se va a estar efectivo en España según un acuerdo que hay. Corrígeme si me equivoco, porfa. Sí, así es. Es decir, se puede canjear el carnet colombiano con el carnet español, Que sale mucho más ¿no? El económico. problema aquí que tenemos es que, claro, que tener que hacerlo de nuevo, no es económico y que aquí tienes que hacer examen, tanto teórico como práctico. Y eso a veces no es tan fácil. Y entonces te lleva tiempo y tal. Aquí lo problema es que nuestra Dirección General de Tráfico funciona bastante mal, por no decir muy mal, en el tema de darte cita para poder canjear, Ok, ¿no? Tanto el canjear, sino la cita, la famosa cita, ¿no? Porque lo haces por internet y no encuentras la cita. Entonces, bueno, pues ahí se está trabajando incluso hay empresas que pagando te dan una cita, que te puede salir en cualquier lugar de España. Pero sí, por favor, si hay canje de carnet de conducir, vengan con el carnet de ok, conducir, se, ¿no? se facilita mucho más y más si van a ir a la rural. Y vengan y poder por 3.000, 2.000 euros de segunda mano, ¿no? Aunque sea bastante, pero Va- las carreteras en general son bastante buenas. Sí, 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 sí. Ok, de las personas que se han acogido al proyecto Arraigo, ¿qué porcentaje se mantiene en el medio rural con el pasar de los años? A ver, la mayoría se mantiene, ¿no? La mayoría se mantiene. Después, se mantiene mucho más cuando vienen las familias que cuando viene una persona sola, Ok, ¿no? Hay un porcentaje mayor de familias que se van, ¿no? Cuando es una persona sola que una familia cuando asienta a los hijos, ¿no? Después, es muy normal de que uno vaya a un pueblo, en ese pueblo pues hace una experiencia, pero después le sale a otro pueblo, entonces se traslada a otro pueblo, ¿no? O incluso, bueno,
pues mejora las circunstancias de la familia y al final les sale un trabajo a uno de ellos mejor en el mundo urbano, a lo mejor en la capital de la provincia, ¿no? Y entonces se van a vivir en la capital, ¿no? De la provincia. Entonces eso también suele ocurrir, que las capitales de provincia del interior también se están despoblando, ¿no? Okay. Entonces también va bien que vaya allí. O hay personas que prueban y no van. Pero la mayoría, y lo que nos está pasando es que invita a sus familiares, amigos, a que se vengan, Súper, ¿no? Y súper. entonces eso también es positivo porque esos familiares, amigos, nos llegan a través de arraigados nuestros, ¿no? Entonces ya tenemos, pues, más conocimiento de ellos, podemos trabajarlos mejor y cuando vienen tienen ya un caldo de cultivo de amistades, ¿no? Que esto se ha funcionado, que les ayuda en su integración, ¿no? Y eso es la mayoría. Súper, súper, súper. Claro, y me imagino que como ya está una familia que ya ustedes lo apoyaron, se les hace mucho más fácil todo el proceso también del acompañamiento de ustedes porque ya hay una familia. Yo creo que hasta emocionalmente hay un factor bien importante cuando ya después no son uno ni dos, sino es un grupo que están juntos. Otros compañeros y tal. En el mundo rural también se ayuda mucho a que no haya guetos, es decir, que no sean, aquí se juntan los colombianos, aquí se juntan los argentinos, aquí se juntan los cubanos. En las ciudades pues sí que hay comunidades, ¿no? Y entonces se van juntando, incluso, bueno, tanto en lo positivo como en lo negativo. Pero en el mundo rural lo importante es que tú te tienes que integrar como uno más en ese mundo rural, en las tradiciones de ese mundo rural. Puedes ser, pues a lo mejor ahora que estamos en Semana Santa, pues gente dice, pues me he integrado y entonces, ¿cuáles son las tradiciones de Semana Santa que se hacen? Estas. Pues yo soy uno que me apunto a esa tradición. ¿Que se hace tal actividad? Pues me apunto a esa actividad, ¿no? Y te haces ya como mucho más ciudadano de ese pueblo, ¿no? Eso que dices es súper interesante porque muchas veces, y más cuando nos juntamos, como tú dices, solemos como que no, porque yo soy, en el caso nuestro, yo soy venezolana y me mantengo venezolana y yo tengo mis tradiciones venezolanas y yo creo que es importante, ¿no? Y yo tengo la experiencia que en Tocancipá que lo bonito cuando tú empiezas a inculturizarte, a conocer al otro, las culturas del otro, la comida del otro. A mí una de las cosas que, por ejemplo, hablando de Semana Santa, me fascina el Viernes Santo, cómo hacen toda la tradición, ¿ve? Que no es igual a la venezolana, pero eso solamente lo sientes cuando tú, sin dejar tu nacionalidad, sin dejar tu idiosincrasia, tú logras también entrar en la cultura del otro, ¿no? Y yo creo que es muy importante si tú quieres realmente, como decir, vivir la migración como es esa riqueza que nos da ser migrantes, como digo, sin dejar nuestra idiosincrasia, porque seré venezolana hasta que me muera, ok, yo soy venezolana, pero estoy en Colombia, vamos a ver cuál es la cultura, qué es lo que quieren, cómo es la comida, porque de hecho me pasó muchas veces que hay ciertas comidas que yo dije, no, por Dios, yo no como eso, ¿cómo se le ocurre comerlo así? Y desde el momento que hago bueno, pero voy a comerlo como ellos lo comen, a ver, oye, ves lo rico que puede ser, ¿no? Pero eso solamente pasa desde el momento que yo me olvido o que pongo un poquito de lado mi nacionalidad para entrar y inculturizarme con el otro, ¿no? Eso es muy, muy, yo digo que tiene que ver con esta riqueza que después tenemos en los pueblos cuando tú vas a un sitio y realmente vas con ganas de conocer al otro y no de hacer una pared entre esa cultura y la nuestra, que muchas veces más bien trae problemas, ¿no? Bueno, aquí dice, ¿cuáles son los requisitos para poder participar de este proyecto Arraigo? ¿Y cuál es el paso a paso de los requisitos que se necesitan? Yo creo que ahí, para no hacerlo tan rápido, ya tú dijiste la página, ¿no? Aparte de lo que hemos hablado de todo el proceso, entiendo que con la página, no sé si quieres agregar algo más. O sea, la página y después
se contestará. Si uno tiene permiso de residencia y trabajo en España o es español europeo, pues va por una parte. Si está ya en España, va también por esa parte. Si está fuera y no tiene permiso de residencia y de residencia y trabajo, pues va pues por otra parte, porque lo primero que hay que hacer es tener ese permiso de residencia y trabajo, ¿no? Si le va a contactar nuestra oficina internacional y entonces veremos y con sus circunstancias, este experto de inmigración que le asesore para poderse venir acá y después quiere información porque pueda ser un visado de emprendimiento, ¿no? Pues ahí sí que tenemos que entrar nosotros, porque ese visado de emprendimiento tiene que estar basado en un territorio, con lo cual ahí sí podemos ayudar a hacer ese, ese proyecto, ¿no? Antonio, ¿No? perdóname que lo has dicho varias veces y no sé si lo tengo claro. Tú hablas de que ese visado, por ejemplo, yo voy a España y yo no es que voy a tener un visado para cualquier parte, sino que es netamente para una zona donde yo voy a, y que por lo tanto me debería quedar ahí porque es la visa, me la están dando eso. Claro, es decir, si tú tienes un visado de trabajo, es un precontrato de una empresa, llegas aquí con ese visado de trabajo y ese precontrato tiene que hacerse efectivo. Bueno, pues lo mismo para cuando tienes un proyecto de empresa. Ese proyecto de empresa tiene que estar en un lugar determinado, ¿no? Voy a poner mi empresa en tal sitio, porque voy a tener este mercado y voy a dar servicios a estos clientes en ese sitio. Entonces, como tienes que venir aquí y darte de alta de autónomo, ¿no? Es decir, trabajador por cuenta propia, ¿no? Pues claro, si tú haces un proyecto de empresa para poner una mercería y voy a coser ropa, voy a hacer arreglos de ropa, voy a hacer mi propia ropa y voy a venderla en un territorio donde no hay una mercería, que es un pueblo X de Castilla que nosotros trabajamos, y has hablado qué tipo de mercado vas a tener. Te lo han validado las autoridades correspondientes que tienen que validarlo. Es decir, se hace todo para allá, lo que no puedes hacer es venir aquí y decir, bueno, pues ahora lo voy a poner en Mallorca. Porque cuando vayas a ponerlo en Mallorca, va a decir, pero bueno, pero si es que usted no va el proyecto con el cual tú has pedido un permiso de trabajo por cuenta propia con lo que después están viniendo a hacer acá, ¿no? Porque cuando tú tienes este visado por cuenta propia, ¿no? Tú vienes aquí a España y tienes que darte de alta como autónoma y comenzar tu empresa. Okay. Y después tendrás empresas que te quieran contratar, pero te tienen que contratar no como trabajador, sino como dador de servicios. Tú les tienes que hacer una factura y facturarles, aunque trabajes para esa empresa. Okay. Pero después trabajas para otra empresa, trabajas por particulares, etcétera, ¿no? Entonces eso está inculturado en una zona, ¿no? Entonces tienes que ir a esa zona. Que con el tiempo salen nuevos mercados, etcétera, pues ya te vas a otros mercados, ¿no? Okay. Entonces, ahora, cada proyecto de empresa es diferente, ¿no? Entonces puede ser un proyecto de empresa que lo puedes hacer para toda España y te puedes ir a cualquier lugar de España. Ahora, te tienen que dar el permiso. Te tienen que dar el permiso. Entonces, sí que hay gente que puede invertir. Es fácil que te den permiso para un pueblo porque en los pueblos tenemos un problema de relevo generacional. Hay muchos negocios que se están cerrando y no porque no sean rentables, sino porque no hay sucesores de la persona que se jubila, es decir, que va en pensión, que pueda llevar adelante ese Okay. proyecto. Entonces ahí hay mercado, ahí hay mercado y ahí se necesita gente. Y cuando viene gente que lo pueda hacer y le va bien, pues es negocio, es economía y es, bueno, una riqueza tanto para la persona que lo realiza como para el pueblo que lo disfruta. Ok, excelente, gracias. Decimos las dos últimas. ¿Cómo puedo optar por el arraigo si somos una familia de 4 personas? ¿Hacen un estudio para aplicar? Sí, a todo, seas una o seas Ok, cuatro.
Es decir, todo el mundo va a ser estudiado, pero sea español, sea francés, sea argentino o sea venezolano, todo el mundo tiene su Ok. estudio. Dice, llegué con mi esposa hace un mes a España. ¿Podemos aplicar? Sí. Igualito que todos los demás, la Sí, diferencia ahora hay está que en ver que, cuáles son sus ¿cómo? circunstancias. Que hay que ver ahora sus circunstancias, pero sí, puede aplicar. Ok. Bueno, tenemos quien nos pide la segunda parte, tenemos felicitaciones. Ay, esto me gustó mucho porque dice, eh, muchas gracias por la sinceridad del entrevistado. Esa es la idea y muchísimas gracias, Antonio, porque nada hacemos con venir acá y hacer este espacio para decir pura fantasía, todo puro cuentos de hadas. Y en cambio la realidad es como que aterricemos la idea, si vamos a migrar, migremos como es, migremos ordenadamente, migremos con todos los pasos. Eh, Entre las cosas, solamente dos cositas rapidísimas. ¿Cuánto está? Dos preguntas rapidísimas, porque de hecho yo le decía a Antonio que para mí era bien importante en estos programas aterrizar completamente que son económicos, por la realidad también la diferencia entre los países. ¿Cuánto es el sueldo mínimo y cuánto una familia de 4 miembros es más o menos el promedio de gastos? Con alquiler, con comida, con ¿cuánto es el promedio? El sueldo mínimo está en 1.134 euros en 14 pagas. De ahí te quitarán un poquito de retención, pero más o menos Ok, eso. Ese es el salario ok, mínimo, ¿no? Muchas profesiones tendrán ese salario un poquito 1.200, 1.300, más o ok, menos así, ¿no? Después, en el mundo rural, ¿no? Porque en el mundo urbano eso ya es, no va más, porque es lo que vale una casa en el mundo rural a veces es una habitación en Madrid, ok, ¿no? Podemos estar hablando entre 400 y 500 euros. Hay pueblos más caros, 600, 700 euros al ok. mes, las casas. Y hay algún pueblo que podemos encontrar casas más baratas de 400, 200, 300, pero son excepciones, Ok, ¿no? Entonces, probemos que son 400 o 500 euros. Te pueden pedir un mes o 2 meses de fianza, es decir, tú tienes que depositarlo nada más entrar, ok, pagar el primer mes que te vas a quedar, ¿no? Entonces eso ya vamos a poner 1.500 euros. Los viajes aquí cuestan en tren o en autobús, cuestan, los taxis cuestan bastante más caros que en Colombia, ¿no? Entonces, hay que pagar viajes para la comida, pues pongamos 150 por persona, ¿no? Pero si son más personas, pues se va disminuyendo, ¿no? Porque pones más arroz, pones más macarrones, ¿no? Pones más así. Después cuesta el salir a comer, ¿no? A tomar claro. fuera, ¿no? Eh, Ahora, vienes en invierno, tienes que poner calefacción, cuesta más caro que ahora si vienes en verano. Vienes en verano a zona fría, no hace falta el aire acondicionado, con lo cual no estás en Madrid, no estás en Sevilla, que tienes que poner aire acondicionado porque si no te asas en Claro, casa. Entonces, aquí no poner, entonces la calefacción también costaría, pongamos 100 euros al mes, la luz, el agua, ¿no? Entonces, estamos hablando que una familia de 4 miembros, ¿no? Pagando 500 euros, ¿no? Necesitaría, a lo mejor para vivir bien, unos 1.500 euros, ¿no? Donde 500 euros fuera para pagar la casa y 1.000 euros fuera para el resto de gastos. ok, Porque a los hijos hay que pagar el vestir. Si vienes de zona cálida, pues tienes que comprarte nueva ropa de abrigo, ¿no? Tienes que pagarle los libros, ¿no? Actividades que puedan realizar. Tenéis que comer, tenéis que desplazaros, ¿no? Tenéis que pagar la luz, el agua, ¿no? claro, Entonces, eso sería. Entonces, mínimo 3.000, 4.000 euros, mínimo de traer de colchón económico. Siempre. ok. Mínimo eso, para. A ver, Y no lanzarse a venir sin un plan previsto de cómo voy a tener el permiso de residencia y trabajo para los que no lo tienen. Es más fácil conseguir en algunas ocasiones o en muchas ocasiones esos permisos estando en el país que venir aquí y estar de manera no legal. Eso es mucha tensión, mucha
situaciones de, digamos, pobreza o de necesidad, vamos a decir. Muchos problemas de necesidad y muchos problemas de decir, ahora te sale un trabajo, pero no te lo puedo dar Claro, porque esta es irregular. no das exactamente, ¿no? Claro. Entonces, que se examine antes de poder venir aquí y no decir, bueno, me voy a la aventura, ya veremos Claro. y tal, ¿no? Mejor ver antes. Antonio, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Ya de antemano te digo que vamos por la segunda parte, después cuadramos, porque, uy, quedaron como 10 preguntas pendientes, sin contar las que seguramente ustedes tienen que les van a venir. Hay muchísima gente que está interesada. Muchísimas gracias por la sinceridad. Como te lo dijeron, es algo que me encanta porque por eso no nos caemos a cuentos de hadas, sino que aterrizamos las ideas. Esto del dinero también era importante para que sepamos cómo es. Volvemos, Proyecto Arraigo no es o asistencia humanitaria, es un acompañamiento donde cada uno tiene que hacer todo su, como decir, las cosas básicas de inmigración, simplemente es un acompañamiento. Eh, para la próxima semana, y va ligado en lo que estamos haciendo, que esta es una opción por Proyecto Arraigo, que como ustedes vieron, Antonio habló de Proyecto Arraigo, pero también habló de si no están en el Proyecto Arraigo, vimos lo básico, pero al menos tienen una idea si ustedes llegan a España o quieren ir a España a migrar, cómo lo hacen sin el Proyecto Arraigo. Entonces, ahí como para que ustedes tengan una idea, para la próxima semana, desde el equipo de Fundación Radaver, vamos a explicar todo lo que es el tema de movilidad segura. No sé si Anita nos ayudas ahí. Están los datos. Desde Fundación Radaver, viendo la necesidad que muchos nos han manifestado de conocer más sobre movilidad segura, hemos destinado nuestro programa de Cero a la Derecha de este lunes, 1 de abril, para que nuestro equipo pueda explicarles todo lo referente a este tema. Será a las 5 p.m. Colombia, transmitido por la página de Facebook de Fundación Radaver y de STC Medio. Los esperamos. ¿Listo? Ok. Les recordamos que, como siempre lo hacemos con la regional andina, nos enfrascamos mucho con la regional andina porque es la regional más grande que tiene Colombia, tal vez la que tiene más PPTs esperando. Les recordamos que uno de los mecanismos que ha creado la regional andina de Migración Colombia es un número de teléfono que tienen por WhatsApp, que es 320-521-0175, donde ustedes pueden comunicarse. No les va a atender un robot, les va a atender una persona. El horario es de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, para saber todo lo que es el estado del trámite del permiso por protección temporal, lo que llamamos PPT. Si ustedes tienen alguna dificultad, alguna cosa, quieren saber más sobre su proceso, algo que no les haya salido, cómo hacer algún procedimiento, saben que comunicándose con este número de teléfono, repito, 320-521-0175, para los que están en Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y toda la ciudad de Bogotá, pueden usarlo solo para ellos porque, como les repito, no es Migración Colombia a nivel nacional, es un mecanismo que está solamente haciendo la regional andina, donde se pueden saber cómo va todo su proceso. Igualmente hay un QR que lo van a ver en la página de Facebook de Fundación Radaver, donde ustedes pueden escanearlo y por ahí ver si su PPT ya está listo y si está listo, dónde está. La semana que viene igualmente vamos a poner, ya empieza el 1 de abril todas las elecciones en todo lo que es Bogotá de los comités de derechos humanos, donde hay candidatos por la parte de migraciones o por organizaciones de derechos humanos. Esto más que algo político es simplemente una representación por parte de los migrantes que pueden, quienes creemos nosotros, por parte de los migrantes que nos representen en estos comités. Como ustedes saben, Fundación Radaver forma parte de la red Los Buenos Somos Más, igualmente formamos parte del GIFEN, y desde la red Los Buenos Somos Más estamos apoyando ciertos candidatos que sabemos muchos son ya directivos o personal
de alguna de estas organizaciones que sabemos y damos fe de que realmente trabajan por la migración y no es que están esperando estos espacios para otras cosas que no tienen mayor sentido. Queremos agradecer a todas las personas que han donado. Siempre decimos que cualquier cosa pueden escribirnos a yo soy padrinos@fundacionradaver.org para ayudar a la fundación y a todo lo que es el trabajo, las jornadas que hacemos, que ahorita tenemos rato que no hacemos también por el tema financiero, pero gracias a todas las personas que han estado donando, hay quien dona menos, hay quien dona más, pero todos juntos lo logramos. Igualmente estamos abiertos a cualquier persona que quiera donar o que quiera patrocinar este espacio. Ya sabemos que vamos a hacer una jornada lo antes posible, vamos a ver si lo hacemos en abril, ya estas semanas tenemos que empezar todo el tema de permisos y de articulación, pero les estaremos informando el lunes que viene y por nuestras redes sociales dónde va a ser la jornada, que seguramente será en Tocancipá o cerca de Sabana Centro, y qué servicios vamos a prestar. Entonces, ahí se las tengo. Esto es gracias a todo el patrocinio de las personas que se han despojado un poquito y, como nosotros decimos, están ayudándonos a hacer que las cosas pasen. Muchísimas gracias, muchas gracias, Antonio. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Gracias al equipo de STC que contó y que esté un día festivo están aquí con nosotros. Gracias al equipo de Fundación Radaver que está tras cámara por todo el trabajo que han hecho. Y bueno, seguimos en contacto. Cualquier información, saben que por nuestras páginas, por el número de teléfono que solamente es por WhatsApp, es el 316, siempre en Colombia, que el código es +57, 316-488-2639. Y nada, hasta el lunes que viene con Movilidad Seguro. Un abrazo, que estén bien.